Saludo en la línea de Al Sonar la Campana a Gustavo de Hoyos, presidente de este organismo. Gustavo, ¿por qué requiere México un Consejo Fiscal independiente y qué características debe tener este Consejo Fiscal? Sí, con gran gusto. Empiezo diciéndote que ya son más de 40 países los que en el mundo cuentan con un Consejo Fiscal independiente. Esto sobre todo a raíz de la crisis de 2008, donde se puso de manifiesto que los órganos tradicionales de los gobiernos en todo el mundo no necesariamente están cumpliendo con su función de garantizar la sustentabilidad en el largo plazo de las finanzas públicas. Nosotros pensamos que en México lo que ha ocurrido en los últimos años es una prueba fehaciente de la necesidad de contar con este Consejo Fiscal. Vemos, por ejemplo, que en los últimos años la deuda pública se aumentó en prácticamente 10 puntos del Producto Interno Bruto y esto desafortunadamente no se tradujo en una inversión significativa en el país. Dicho de otra manera, fundamentalmente este recurso creciente de endeudamiento se fue al gasto corriente, de tal manera que lo que nos queda en conclusión de la experiencia internacional y la experiencia nacional es la necesidad de que más allá de las funciones que lleva a cabo la autoridad hacendaria, más allá de lo que se hace hoy en día de manera limitada en la autoridad legislativa, se cuente con un órgano que tenga independencia técnica, autonomía en su gestión y que estando incrustado dentro del Congreso pueda elaborar su plan de trabajo para que pueda estar revisando la sustentabilidad de mediano y largo plazo de las decisiones que se presentan a los legisladores desde el Poder Ejecutivo. Particularmente es muy importante tener hoy en cuenta el próximo gobierno federal está planteando proyectos muy ambiciosos en materia de obra pública, muy ambiciosos en materia de combate a la pobreza, de inclusión social. Nosotros pensamos que es importante que a la par que se anuncian y que en su caso se pongan en implementación estos proyectos, haya una plena garantía de que van a ser sustentables y que más allá de la puesta en marcha, el gobierno federal va a tener la capacidad financiera para poderlos mantener. Esto nos parece que es una decisión que ya ha tardado mucho. Desafortunadamente el actual gobierno federal y la legislatura que recién concluyó sus funciones no quiso dar este paso, que dicho sea de paso también está recomendado a México por varios organismos internacionales. Por eso ahora que inicia una nueva legislatura, que está próximo a iniciar un nuevo gobierno, nos parece que ya es oportuno que el país dé este paso en la dirección correcta. Gustavo, ¿hay consenso en el país para contar con un organismo técnicamente solvente como el Consejo Fiscal? De entrada, el nuevo gobierno se ha mostrado a favor. Nosotros a lo largo de la campaña político-electoral que recién concluyó, hicimos este planteamiento a todas las formaciones políticas y a quienes en su momento eran los candidatos a la presidencia de la República. La gran mayoría de los candidatos, incluido el licenciado López Obrador o el presidente electo, se pronunciaron de manera explícita en favor de la existencia del Consejo Fiscal Independiente y más recientemente el doctor Ursúa, a quien se ha mencionado que será postulado como secretario de Hacienda, también ha señalado que ve con simpatía esta figura, de tal manera que lo que esperaríamos es que ante estas consideraciones y dado que el partido que representa el presidente electo tiene una amplia mayoría legislativa, pues no hay razón para que esta importante medida se posponga. Nos parece que va a ser un gran ingrediente de certidumbre en el mediano y largo plazo en el ámbito económico si finalmente se adopta esta importante transformación. También déjame compartirte que ya existe en el ámbito de la Cámara de Diputados un centro de estudios de las finanzas públicas y también la Cámara de Senadores en el Instituto Belisario Domínguez hay un grupo de trabajo que está enfocado a esos temas. Sin embargo, la conformación es una tal que los hace completamente dependientes de la agenda política de los legisladores, pero para decirlo coloquialmente, la fuerza de tarea, las aptitudes académicas, científicas para poder integrar este órgano ya existe. Lo que ocupamos es darle una nueva conformación normativa, elegir un titular que pueda tener independencia política de los propios legisladores y con esto el Consejo Fiscal pueda ayudar en mucho, pensamos nosotros, a darle sustentabilidad al ejercicio del gasto público en el país.
Muy bien, Gustavo, pasando a los temas del sexto informe de gobierno, desde la perspectiva de los empresarios de la Coparmex, ¿cuáles serían los principales avances y retrocesos durante el sexenio del presidente Peña Nieto? Nosotros pensamos que el sexenio que está por concluir deja en el lado de los activos un muy importante grupo de reformas estructurales que aun cuando algunas ahora se cuestionan, no creo que han sido y están llamadas a ser en el futuro reformas transformadoras para el país que han abonado en mucho a su competitividad. Me parece que nadie en su sano juicio puede descartar la importancia que han tenido la reforma energética, la reforma en el sector de telecomunicaciones, la reforma en el sector financiero, la reforma laboral y desde luego la reforma educativa. Con la fiscal nunca estuvimos de acuerdo, pero el balance de estas 11 reformas es inmensamente positivo. Desde luego que con la misma claridad que vemos estos grandes avances que no dudo en calificar de carácter histórico, también vemos con gran preocupación cómo hubo un profundo retroceso en materia de Estado de Derecho en los últimos años. Cuando hablamos de Estado de Derecho estamos hablando de lo mucho que creció la inseguridad, de lo mucho que se permitió la impunidad y también de lo mucho que se desató la corrupción. De tal manera que tiene desde luego activos el sexenio que termina, pero también pasivos muy relevantes, sobre todo en esto que es tan importante y que afecta para bien o para mal la posibilidad de que el país pueda operar de mejor manera y que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida. Por último, Gustavo, el presidente Peña Nieto dijo ayer que las reformas de su gobierno y la estabilidad son el punto de partida para la nueva administración. ¿Comparte esta opinión el sector patronal del país? Nosotros pensamos que las reformas estructurales, ni duda cabe, van a impactar en largo plazo en el país. Esperamos que el próximo gobierno las aproveche y que a partir de ahí se siga construyendo. En esa parte creo que podemos coincidir con lo dicho por el presidente Peña Nieto. Sin embargo, pues también está recibiendo el gobierno, por empezar sus funciones, grandes pasivos en las materias que ya he referido. Entonces, me parece que la evaluación no admite una concepción maniquea donde todo es negro o es blanco. Me parece que hay luces y sombras y bueno, ya será el juicio de la historia el que haga un balance de qué lado estuvo más, digamos, marcada la administración. Por lo pronto, lo positivo hay que rescatarlo, hay que mantenerlo, hay que mejorarlo y aquellos aspectos que son desafortunados como la corrupción, la inseguridad y la impunidad hay que combatirlos sin mayor demora. Muchas gracias, Gustavo, por este tiempo en Al Sonar la Campana. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo para ti y para toda la audiencia.